Buenas noches, mi nombre es Daniela Urrea Ruiz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es mi identificación y el día de hoy vengo a hablarles sobre los métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico Matemático. El ejercicio número 1 es proposiciones y tabla de la verdad. Proposiciones simples. El ejercicio que yo tomé fue el ejercicio de. Entonces sería esta. La proposición P, la ingeniería industrial tiene aplicaciones en la ciencia. Entonces Q sería, la ingeniería industrial tiene variedad de campos de acción. La preposición R, la ingeniería industrial solo se ocupa de la optimización del uso de recursos humanos. Entonces serían esas tres proposiciones. En el lenguaje simbólico lo podemos leer de esta manera. Entonces, P, este símbolo sería sí y solo sí, como lo podemos ver acá en esta tabla. Vea, sí, solo sí, es ese símbolo, entonces sería una bicondicional. Q, O, que sería ese símbolo. Mira, acá lo podemos observar. O sería una disyunción. Entonces, Q, entonces, negación de R. Entonces, vamos a ver este símbolo, que sería entonces este también. Entonces sería una condicional y la negación, que sería no. Entonces, el lenguaje natural, entonces quedaría así. Como ya vimos el lenguaje simbólico, que es ese, entonces lo traduciríamos así. Si la ingeniería industrial tiene aplicaciones en la ciencia, que sería la P, como lo podemos ver aquí arriba, mira, la P. Entonces, sí y solo sí, que sería este símbolo. La ingeniería industrial tiene variedad de campos de acción, que sería la Q, la ingeniería industrial. Q. Le sigue el símbolo de O. Y si la ingeniería industrial tiene variedad de campos de acción. Entonces, Q y entonces, que es este símbolo, negación de R, que sería la ingeniería industrial no solo se ocupa de la optimización del uso de los recursos humanos. Así quedaría el lenguaje natural. Entonces, para generar la tabla de la verdad manualmente, entonces tendríamos que empezar por saber cuántas filas vamos a colocar. Entonces, como tenemos tres preposiciones, entonces el 2 lo diremos, 2 elevado a la 3, entonces nos daría 8 filas, que son las que vamos a utilizar en la tabla. Verlas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 4 verdaderas, 4 falsas. En esta columna, entonces colocaríamos, dividimos el 4 entre 2, la mitad de 4, entonces serían 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En esta columna, entonces sería la mitad de 2, entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces, ya en esta columna colocaríamos la siguiente parte de la del lenguaje simbólico, que sería entonces este. Y ahora sí empezamos. Entonces, P y Q, vamos a utilizar esta hilera. Vamos a utilizar esta hilera. Entonces, miramos el símbolo.
Vea, es una bicondicional, entonces, verdadero cuando ambos valores son iguales y falso cuando son diferentes. Como podemos ver acá en la tabla, cuando es verdadero y verdadero, entonces sería verdadero. En el mismo caso sería cuando es falso y falso, es verdadero. Entonces, cuando las dos son iguales, los dos símbolos son iguales, entonces sería verdadero. De resto, pues sería falso. Entonces empezamos. P y Q, esta y esta. Entonces, recuerden, cuando es verdadero y verdadero, entonces daría verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, entonces daría falso. Verdadero y falso daría falso. Falso y verdadero daría falso. Falso y verdadero daría falso. Falso y falso daría verdadero. Falso y falso daría verdadero. Recuerde que solo cuando los dos símbolos son iguales, entonces serían verdadero. Cuando son diferentes, entonces serían falso. Para la negación, entonces ya sería, por ejemplo, vamos a utilizar negación de R. Entonces, R, cuando entonces es verdadero, entonces se convierte en falso. Y cuando es falso, se convierte en verdadero. Entonces, viceversa. Sería al contrario. Entonces, verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. Así sucesivamente. Serían, o sea, al contrario. Entonces, en esta columna ya sería entonces Q y negación de R. Entonces utilizaríamos esta hilera y esta hilera que es negación de R. Entonces, miramos el símbolo en esta tabla. Entonces sería esta, una condicional. Solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y es verdadero en cualquier caso. Entonces, como podemos ver acá, entonces, solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando ya son diferentes, pues serían verdaderas. Recuerden, solo cuando esta es falsa. Entonces, como podemos ver acá en esta columna, entonces, nos vamos a la Q y a la negación de R. Entonces, verdadera, falsa, falsa. Recuerden, siempre que es verdadera la primera, la segunda falsa, entonces es falsa. Verdadera, verdadera, verdadera. Falsa, falsa, verdadera. Falsa, verdadera, verdadera. Verdadera, falsa, falsa. Entonces sería acá. Verdadera, 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 verdadera. Falsa, falsa, verdadera. Y falsa y verdadera, verdadera. Entonces ya también tenemos completa esta columna. Y por último, uniríamos toda la proposición. Todo el lenguaje simbólico. Entonces ya nos iríamos por este símbolo que está en la mitad, que sería una disyunción inclusiva. Entonces es verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera, de lo contrario sería falsa. O sea, si una de cualquiera de estas es verdadera, entonces serían verdadera. Cuando es falsa, falsa, entonces ya sería falsa. Entonces sería esta columna con esta columna. Entonces, verdadera, falsa, verdadera, 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 falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, 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 porque recuerden que si tiene alguna verdadera esta o esta columna, entonces daría verdadera, pero como juntas son falsas, entonces sería falsa. Entonces, falsa, verdadera, 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 verdadera. Y con esto terminamos nuestra tabla. Entonces, es una contingencia porque hay combinaciones de verdaderas y falsas en esta columna. Podríamos decir que es una contingencia. Y por último, para generar la tabla de la verdad,
a través del simulador de lógica UNAD podemos ver que si me quedó bien la tabla. Mire, solo hay una falsa y solo hay una falsa. Muchas gracias.